que salude de Cochabamba, de Coro, Estados Unidos. Acción de gracias de la familia Lucía Larios por sus hijos que están en Estados Unidos. Pedro, Álvaro, Jezbel. Agradecemos a Dios que se encuentran bien, que los protege de todo mal. También por su familia aquí en Iguala. Acción de gracias de Tomás Ramos Matías por la criatura que es un regalo del Creador, Yondi Wilfredo, y su esposa Martina. Hermana Martina, ¿dónde estamos ya? Pues hay que ofrecer la misa, pero hay que estar. Acción de gracias de Juana Chajal por sus hijos que están en Estados Unidos. Bertali, Héctor, Alexandro, Eliseo, Rafael, piden a Dios que los protege de todo mal. Y pues luego ya pueden sentarse un momento, vamos a seguir leyendo intención. Señor secretario, nos va a seguir leyendo intenciones, por favor. Acción de gracia de Marta Pérez Maíz. Agradece a Dios por la vida y trabajo a Miguel Mich Macario, Francisco Pérez Maíz, Pedro Pérez Maíz, quienes se encuentran trabajando en Estados Unidos. La existencia de la vida de Tomasa Macario y por los miembros de la familia Mich Pérez, Marta Pérez Maíz, José Aníbal Mich, Manuel Marvin, Eludia, que Dios los protege en sus vidas contra toda mal y derrame muchas bendiciones. Roguemos al Señor. Acción de gracia de Arturo Zulzuá. Agradece a Dios por su familia que se encuentra bien de salud, su esposa Odilia y sus dos hijos, Bravio, Celia. Acción de gracia de la familia de María Mejía Hernández. Agradece a Dios por sus dos hijos que cumplen años el 10 y el 11 de mayo. Ingrid Roxana Paul Mejía cumple 17 años. Melvin Joel Paul Mejía, que cumple 7 años. Que Dios los bendiga y los protege y que los ayude en el estudio, en la salud y sobre todas las cosas. Y a su esposo Fabián Paul, que se encuentra en Estados Unidos, da gracias a Dios por su salud, trabajo y todas las bendiciones que Dios lo ha concedido.